Ya. Ahora vamos a empezar con la asignatura 9. Vamos a hacer unos ejercicios primero de lo que es dilatación y luego vamos a ir a calorimetría. A ver. Acá tenemos un ejercicio que nos dice que tenemos un cilindro que tiene un diámetro de 50 centímetros exacto y se quiere rodear este cilindro con un aro de acero de 49,92 centímetros de diámetro. Y nos está dando los coeficientes de dilatación del acero y la temperatura en el momento de la medida, o sea, la temperatura inicial. Y dice calcular hasta qué temperatura debe calentarse el arco o en el aro para poder ajustar el cilindro. Ya. Acá acá algunos se confunden, pero a ver, ya. Primero vamos a anotar, bueno, a dibujar el diagrama. Dice que tenemos un cilindro. No quiero leer la tableta. Ya. Y ahora sí. Ya tenemos un cilindro y nos están dando el diámetro, ¿no? Está acá. Nos dicen que el diámetro del cilindro es 50 centímetros. Después dice que se quiere rodear el cilindro con un aro de acero de 49,92. Ya acá tenemos un aro de acero que es más pequeño que el aro del cilindro. Ese aro, diámetro 2 le pondremos, mide 49,92 centímetros. Después dice que el coeficiente de dilatación lineal es 12 por 10 a la menos 6 grados centígrados a la menos 1. Si la temperatura en el momento de la medida es 17 grados centígrados, esta es la temperatura inicial. Calcular hasta qué temperatura debe calentarse para que el arco pueda ajustarse al cilindro. Temperatura final. Ya. Acá tenemos que tener claro que lo que vamos a hacer es calentar este cilindro. Al calentarse, nos está diciendo acá, ¿no? Calentarse. Al calentarse, este cilindro va a dilatarse, se va a agrandar y tenemos que calcular a qué temperatura se va a agrandar como para que tenga el mismo diámetro que el primer, ¿no? Que el primer cilindro. O sea, este aro que sea igual que el cilindro. Lo que tienen que saber es saber cuál es el diámetro inicial y cuál es el diámetro final. En este caso, el diámetro inicial va a ser este, ¿no? Porque acaba de empezar y va a llegar hasta un diámetro de 50. Perdón, este es el inicial. Y este va a ser el final. Ya. Si toman este como el inicial y después toman el aro como el final, les va a salir una temperatura menor a 17 grados, ¿no? Porque lo que va a hacer es más que todo enfriar este cilindro hasta que llegue al aro. Pero acá nos piden que el aro llegue al cilindro. Eso es calentar. Y acá igual nos dice. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos todos nuestros datos, simplemente fórmula, ¿no? Podemos utilizar la fórmula lineal si queremos, la fórmula de dilatación lineal, o podemos utilizar la fórmula de dilatación superficial. Porque nos están dando diámetro, ¿no? Un diámetro es una línea. Esto va a crecer de manera lineal. O podemos utilizar igual la superficial, lo mismo. Ya vamos a utilizar aquí la superficial. Superficie final es igual a superficie inicial, 1 más coeficiente de dilatación superficial. Listo. Y bueno, simplemente la superficie de un círculo es pi cuarto por diámetro al cuadrado. Final, acá es pi cuarto por diámetro inicial al cuadrado. El coeficiente de dilatación superficial es igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. Ya.
Ahora, acá tenemos pi cuarto y acá también, entonces lo podemos eliminar, ¿no? Ya quedaría diámetro final al cuadrado igual diámetro inicial al cuadrado. 1 más 2 veces coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. Lo que nos pide es la temperatura final. Entonces vamos a despejar, variación de temperatura. Sería diámetro final al cuadrado sobre diámetro inicial al cuadrado. Este más pasa con menos, menos 1. Este 2 por coeficiente de dilatación lineal está multiplicando, pasa a dividir. Este es igual a la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura inicial pasa a sumar. Temperatura final va a ser igual a diámetro final al cuadrado sobre diámetro inicial al cuadrado menos 1, 2 veces coeficiente de dilatación lineal más temperatura inicial. Ya. Reemplazamos los datos. 2 veces coeficiente de dilatación lineal es 12 por 10 a la menos 6. Acá diámetro final tenemos entendido que va a ser el diámetro del cilindro. El diámetro del cilindro es 50. El diámetro inicial es el diámetro del aro. El aro mide 49,92 al cuadrado menos 1 más la temperatura inicial que es 17. ¿Cuánto sale eso? ¿Me avisan ya? Vacilar ahí donde va de diámetro inicial es 49,9 al cuadrado o hay un decimal más. Sí, es 49,92 al cuadrado. Aquí. 49,92. Y todo al cuadrado. El coeficiente es 2 por 12 por 10 a la menos 6, ¿no? O es 12, 2 sí, por 10. sí, 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 12. 12 por 10 a la menos 6. Me sale 133,65. 133. Sí, Punto de coma suma. 65. ¿Le sumaste el 17? Ah, no. Sale 150. 150,33. Ya. Ese sería el resultado. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo claro? Me sale con otro decimal auxiliar el último resultado. 65 me sale. Varía un poco, ¿no? Si lo pusieron igual no les debería variar, pero seguramente lo transformaron. Acá no importa si lo transforman. Si lo pasan a metros, porque se van a eliminar. Pero si lo pusieron igual debería salirle lo mismo. 65. Ya. A ver, este ejercicio dice, una vasija de vidrio contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio lleno hasta el borde. Si se incrementa la temperatura en 100 grados centígrados y el recipiente alcanza un volumen de 1009 centímetros cúbicos, ¿cuánto de mercurio se derrama? Ya. A ver, vamos a dibujar el diagrama. Tenemos una vasija que tiene un volumen de 1000 centímetros cúbicos y se le llena de mercurio hasta el tope, o sea que el mercurio vuelve a tener el mismo volumen que la vasija. A ver, el volumen inicial del vidrio
volumen del vidrio inicial va a ser 1000 centímetros cúbicos. Igual el volumen del mercurio inicial va a ser 1000. Ya. Dice que después se incrementa la temperatura a 100 grados centígrados. Se incrementa, ¿no? Esta es una variación de temperatura. 100 grados centígrados. Y el recipiente alcanza un volumen de 1009 centímetros cúbicos. O sea que el recipiente va a agrandarse un poco. Digamos que se agranda este poco. Que va a tener un volumen final, el vidrio. El volumen final del vidrio va a ser 1009 centímetros cúbicos. ¿Cuánto de mercurio se derrama? Nos dice, ¿no? Y tenemos el coeficiente de dilatación lineal del mercurio. Es 6 por 10 a la menos 5. Entonces, a ver, lo que va a pasar al calentar esta botella de mercurio, que está al tope, es que se va a dilatar tanto el vidrio como el mercurio, ¿no? Pero el vidrio tiene un menor coeficiente de dilatación, por lo tanto se va a dilatar menos. Pero el mercurio se va a dilatar más y un porcentaje se va a derramar. Entonces tenemos que ver. A ver, podemos hacer una igualdad. Una igualdad que podemos decir que el volumen del vidrio va a ser igual al volumen total del mercurio menos el volumen derramado, que da lo mismo, ¿no? Va a ser igual al volumen del vidrio. Volumen del mercurio, va a ser el volumen total del mercurio, esto sería volumen final. Volumen final del mercurio menos el volumen derramado. Ya. Pero acá, este es el volumen final del vidrio. Volumen vidrio final. Acá nos piden el derramado. De esta igualdad, que sabemos que cumple, porque lo estamos comprobando con este diagrama, podemos despejar el volumen derramado. Entonces, el volumen derramado va a ser igual a volumen final del mercurio menos volumen final del vidrio. Volumen final del vidrio. Ya. A ver, ¿tenemos el volumen final del mercurio? No. El volumen final del vidrio sí. Entonces necesitamos hallar el volumen final del mercurio. Tenemos el volumen inicial, tenemos el coeficiente de dilatación y tenemos la variación de temperatura. Entonces va a ser fácil, ¿no? Simplemente aplicamos la fórmula. Volumen final va a ser igual al volumen inicial. 1 más coeficiente de dilatación volumétrica, que era ¿sí? Por la variación de temperatura. Entonces estamos hallando el volumen final del mercurio. El volumen inicial es 1000. 1 más 3 veces el lineal. Directamente lo reemplazamos. 6 por 10 a la menos 5. Por la variación de temperatura, que es 100. Y eso lo ponen en su calculadora y les va a salir el volumen final del mercurio. Me dicen cuánto les sale. 18, auxiliar. 18 8. o 1018. 0, 10, 1, 0, 18, auxiliar. ¿Pusiste acá 1000? 1000. 1, 0, 18 me sale. 1018. Ah, ya, 1018. Ya. Está bien. Centímetros cúbicos. Este es el volumen final del mercurio. Entonces ya tenemos el volumen final del mercurio y tenemos el volumen final del vidrio. Podemos hallar el derramado, el volumen derramado. Entonces va a ser volumen final del mercurio, 1018, menos el volumen final del vidrio, 1009. Entonces el volumen derramado va a ser 9 centímetros cúbicos. Eso sería todo. ¿Tienen alguna duda? Todo claro. Yo tengo una duda, disculpe. ¿Cuál? O sea, la vasija de vidrio y el mercurio al comienzo contienen lo mismo, ¿no? Sí, Ah, esa era mi duda, porque ahí nomás dice mercurio, pero también se lo toma como la vasija de vidrio. sí,
Si dice una vasija de vidrio contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio, está lleno hasta el borde. O sea que todo esto está lleno hasta el borde. Entonces ahí podemos deducir que la vasija de vidrio igual es su volumen 1000. Ah, ya, gracias. Ya. Ahora dice, dos varillas, una de hierro y otra de zinc, tienen 25,55 centímetros y 25,5 centímetros de longitud correspondiente y nos están dando la temperatura inicial. A cada temperatura no tendrán las dos varillas la misma longitud y nos dan los coeficientes de dilatación lineal. Ya. Esto va a ser, digamos que tenemos dos varillas, así, de diferentes longitudes, ¿no? Y nos están diciendo a qué temperatura ambas se van a dilatar, pero va a haber una temperatura en la que van a coincidir, nos están pidiendo encontrar eso. Esto es la variación, ¿no? de la longitud. Entonces lo que podemos hacer, nos están pidiendo una longitud final, la longitud final de las varillas que sea la misma, ¿no? Podemos igualar las longitudes finales. Entonces, longitud final del hierro va a ser igual a la longitud final del zinc. Acá vamos a anotar los datos. La longitud inicial del hierro es 25,55 centímetros y la longitud inicial del zinc es 25,5 centímetros. La temperatura inicial 0 grados centígrados y el coeficiente de dilatación del hierro es 1 por 10 a la menos 5 grados centígrados a la menos 1. Y la del zinc es 3 por 10 a la menos 5 grados centígrados menos 1. Ya. Ya. Entonces, la longitud final es igual a la longitud inicial por 1 más coeficiente de dilatación lineal por la variación de la temperatura, ¿no? En este caso es el coeficiente de dilatación lineal del hierro. Igual a la longitud inicial del hierro del zinc por 1 más coeficiente de dilatación del zinc por la variación de temperatura. Ya. La variación de temperatura va a ser la misma, ¿no? Porque ambas están empezando en la misma temperatura inicial y queremos la temperatura final en la que vayan a ser iguales. Entonces podemos despejar. Acá lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿no? Vamos a desaparecer este paréntesis para poder despejar la variación de temperatura. Entonces sería longitud inicial del hierro más longitud inicial del hierro por coeficiente de dilatación del hierro por variación de temperatura igual a longitud inicial del zinc más longitud inicial del zinc por coeficiente de dilatación del zinc por variación de temperatura. Ahora vamos a despejar variación de temperatura. Podemos poner todo lo que tenga la variación de temperatura al lado izquierdo y lo otro al lado derecho. Longitud inicial del hierro, coeficiente inicial de hierro, variación de temperatura, menos longitud inicial del zinc, coeficiente de dilatación del zinc por la variación de temperatura. Esto es igual al coeficiente de dilatación de, perdón, la longitud inicial del zinc menos la longitud inicial del hierro, ¿no? Simplemente estamos pasando las variaciones de temperatura al lado izquierdo y lo demás al lado derecho. Acá vamos a factorizar. Factorizamos la variación de temperatura. Nos quedaría así. Y acá lo mismo, ¿no? O sea, lo dejamos igual. Ahora, pasamos esto que está multiplicando a dividir. Longitud inicial del zinc menos longitud inicial del hierro. Esta es longitud inicial del hierro, coeficiente de dilatación del hierro, menos longitud inicial del zinc por coeficiente de dilatación del zinc. Ya. Ahora esto, la variación de temperatura sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial. La temperatura inicial nos la dan, no es 0. Este 0 pasa a sumar, pero es 0, no va a afectar en nada. Acá ya no. Es 0. Ya, entonces reemplazamos los datos. La longitud inicial del zinc es 25,5. La longitud inicial del hierro, 25,55. La longitud inicial del hierro, 25,55.
por el coeficiente lineal del hierro, 1 por 10 a la menos 5, menos 25,5 por 3 por 10 a la menos 5. Ponen eso en su calculadora y me dicen cuánto les sale. $98,13, auxiliar. ¿Cuánto? 98,13. 38,13. 78. 78. 98. Ah, ya, 98. 98,13 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura ambas van a tener la misma longitud. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Todo claro. Ya. Entonces ahora vamos a entrar a calorimetría. Ya. Primero la definición de calor, ¿no? Es una forma de energía que se da cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas entran en contacto y su unidad es la caloría. Esto es, por ejemplo, aquí se está dando un calor, ¿no? Porque la temperatura del agua en estado gaseoso es mayor a la de un plato de hielo. Por lo tanto, el plato de hielo gana calor y en este caso sería el vapor, pierde calor, ¿no? Esto gana, esto pierde. Acá nos dicen una forma de energía que se da cuando dos cuerpos de diferentes temperaturas entran en contacto. Y bueno, este se transforma en estado líquido y ya está, ¿no? Ahí estaría. Eso es más que todo el calor. Esta es la definición por si que que les puede preguntar el ingeniero en su examen oral. Bien. Ahora el calor sensible y el calor latente. El calor sensible no es más que el, el calor necesario para que un cuerpo cambie de temperatura, pero sin cambio de fase. Por ejemplo, acá tenemos un hielo, ¿no? Que está cambiando acá de temperatura hasta de menos 40 grados centígrados hasta cero. Aquí cambia su temperatura, pero sigue en estado sólido, sigue siendo hielo. Y después, eso es el calor sensible. Y el calor latente es simplemente el cambio de fase sin variación de temperatura. Porque de hielo a líquido va a haber un cambio, o sea, se necesita un cierto calor para que pase de acá hasta acá, pero sin cambio de temperatura. Ambos están en la misma temperatura. 0 grados centígrados y 0 grados centígrados. Solo es el cambio de fase. Eso es el calor latente. La fórmula de calor sensible, a ver, calor sensible es calor igual masa por calor específico por variación de temperatura. ¿Ya? Porque acá se está variando la temperatura. Después de calor latente, por ejemplo, acá en el de estado sólido, perdón, de estado, o sea, del hielo al agua, sería, este es calor sensible y este es calor latente, sería masa por el coeficiente de fusión, ¿ya? El coeficiente de fusión no es más que 80, era 80 gramos, creo. No me acuerdo ahorita la unidad, creo que era calorías por, acá era centígrado, gramo por grado centígrado, algo así. A ver, si acá es kilogramo, entonces sería caloría, gramo. Sí, caloría, gramo sería. Para que gramo con gramo se vayan y quede caloría. Esa es su unidad. Caloría, gramo. Ya. Ese es la unidad del coeficiente de fusión. Siempre va a ser 80. Esto es para el agua, ¿no? Para que cuando el agua pase de sólido a líquido. Pero ¿qué pasa cuando pasa de líquido a sólido? En este caso, simplemente cambian el signo, ¿ya? Sería masa menos, esto es multiplicación, por si acaso.
sería así, menos el coeficiente de fusión, porque ahí está perdiendo calor, ¿no? El hielo a pasar al agua gana calor, por lo tanto el símbolo es positivo. Del agua al hielo pierde, por lo tanto el símbolo va a ser negativo. Ya. Ahora también otro que tienen que saber es cuando está en estado gaseoso. Cuando está cuando está en estado líquido, va a ser masa por coeficiente de vaporización. De gaseoso a líquido, masa menos el coeficiente de vaporización. Ya. El coeficiente de vaporización, 540 calorías gramo. Ya, lo mismo. Esto no varía. ¿Tienen alguna duda con esto sobre el calor latente y calor sensible? Ya, aquí. El calor específico es la cantidad de calor suministrado a una cierta masa para que varíe una cierta temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el calor específico del agua es una caloría sobre gramo por grado centígrado. ¿Esto qué quiere decir? Que para calentar un gramo de agua se necesita una caloría para que varíe un grado centígrado. Eso quiere decir ya. O sea, por eso es acá está no la definición. Entonces, por ejemplo, acá este es un ejercicio que nos están dando una vasija que tiene 600 gramos de masa de agua y nos está dando la temperatura inicial y la temperatura final. Y también nos está dando el coeficiente de dilatación. Y acá lo que tenemos que saber es cuánto calor es necesario, ¿no? El calor que está siendo suministrado. Entonces, el calor, este es calor, no hay cambio de fase, solo cambio de temperatura. Calor sensible. Masa por calor específico por variación de temperatura. Entonces, la masa es 600 gramos. Calor específico, una caloría sobre gramo sobre centígrado. La temperatura, acá vamos a encontrar la variación ya. Temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final, 100 menos temperatura inicial, 25. Sería 75. Ya, sería 75 grados centígrados. Entonces aquí, gramo con gramo se va, grado centígrado con grado centígrado se va y se queda caloría, ¿no? Que es la unidad del calor. Entonces sería 600 por 75. 45.000 calorías. Esas son las calorías que son necesarias para que esta masa pase de 25 grados centígrados a 100. Ya. ¿Tienen alguna duda? ¿O todo claro? Auxiliar, ese calor específico es el calor específico del agua, el que está 1 grados sobre ese grado centígrado. Sí, este es el calor específico del agua. 1, ¿ya? El calor específico del hielo es 0.5. Y el calor específico del vapor, 0.48. Es igual, León. Creo que está en el formulario que se los mandé, sí. Si no, igual se lo anoto. Ya. A ver. Entonces, para este tipo de ejercicio solo se requiere utilizar esta fórmula. Primero hay que definir si es calor sensible o calor latente. Y después ya aplicas, ¿no? Todo. Pero este es sencillo, este ejercicio es sencillo. Normalmente les dan de hielo a vapor, digamos, en el cual tienen que ver todos los calores. Luego suman todos los calores. Ahorita vamos a Pero hacer ejercicio. Ya. Ahora las unidades de calor. Primero la caloría. Una caloría es la cantidad de calor suministrada a un gramo de agua para que su temperatura varíe 1 grado centígrado. Eso es lo que les dije, ¿no? Esto, por ejemplo, acá tenemos 1 gramo de agua que no sé, tiene una temperatura, digamos, de 25 grados centígrados.
1 gramo de agua a 25 grados centígrados. A este se le suministramos 1 caloría. Entonces, este gramo de agua va a pasar a tener 26 grados centígrados. Si le suministramos 1 caloría a 1 gramo de agua. 1 kilocaloría. 1 kilocaloría es la cantidad de calor suministrada a 1 kilogramo para que su temperatura varíe igual 1 grado centígrado. Lo mismo, solo que cambia a kilogramo de agua también. Le suministramos 1 kilocaloría y esto va a variar a 26 grados centígrados. 1 grado centígrado. Acá algunos se componen y dicen 100, digamos, pero no, es solo 1 grado centígrado. Ahora el BTU es el calor, lo mismo, calor suministrado a 1 libra de agua para que varíe su temperatura 1 grado Fahrenheit. Lo mismo, no solo que cambian las unidades. Un BTU es la cantidad suministrada a 1 libra de agua. Digamos que está, no sé, 25 grados Fahrenheit. Y para que pase a 26 grados Fahrenheit. Eso. Es igual, esto les pregunta si o sí el ingeniero en su examen. Tienen que anotar. Ahora el equilibrio térmico. Ya el equilibrio térmico es sencillo. A ver, un equilibrio térmico es, por ejemplo, digamos que tenemos un recipiente, un calorímetro, por ejemplo, puede ser, en el que tenemos un líquido, un fluido, y en el que está, un ejemplo, más 100 grados, no, a 25. Agua que tenemos a 25 grados centígrados. Y tenemos una pieza metálica, que esta pieza va a tener una cierta masa y digamos que la tenemos a 100 grados centígrados, esa pieza. Y esta pieza lo que vamos a hacer es introducirla al fluido. ¿Y qué va a pasar acá? Que ambas van a entrar en equilibrio térmico. El agua, en este caso el agua, va a ganar calor. El agua va a pasar a estar, por ejemplo, en 30 grados centígrados. Y la pieza también va a estar a esa temperatura. Ambas van a estar a una temperatura en la cual el agua gana calor y la pieza pierde, ¿no? La pieza metálica. Van a estar en un equilibrio térmico por eso. Por ejemplo, algo que les preguntan en las auxiliaturas, no sé si les preguntaron, es por ejemplo, ¿qué pasa si en una heladera guardan dos objetos de diferentes calores específicos? Digamos, no sé, un vaso y una taza, digamos, de diferentes calores específicos, pero están separadas, digamos, están cada una separada. Si las dejan, no sé, en un tiempo determinado, digamos, un día, digamos, la dejan, ambas al final van a estar a unas temperaturas diferentes, ¿ya? Porque están separadas. Van a estar a temperaturas diferentes. Temperaturas diferentes. Pero si el vaso y la taza, digamos que lo dejan juntos, que están chocando, la temperatura al final del día va a ser la misma en ambos, por el equilibrio térmico. Van a tener temperaturas iguales, ¿ya? Eso tienen que tener claro. En sí, lo que ponen, la fórmula que es de equilibrio térmico es calor ganado más calor perdido va a ser igual a 0. O el calor ganado es igual a menos el calor perdido, ¿no? Hay un equilibrio. Ya. ¿Tienen alguna duda? ¿O está todo claro? Ya. Ejercicios ahora. Dice, se coloca 300 gramos de agua a 20 grados centígrados en un congelador y se obtienen cubitos de hielo a menos 8 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se dio el agua? Ya, vamos a dibujarlo. Tenemos agua. Esto es 300 gramos de agua. Y su temperatura inicial del agua es 20 grados centígrados. Ya, este agua se va a congelar y va a pasar a estar, o sea, lo que pasa es que esta agua va a pasar a estar a menos 8 grados centígrados, ¿no? Pero tenemos que ver qué calores hay en este camino. Primero el agua va a estar a 20 grados centígrados, lo voy a poner acá arriba. Luego el agua va a sigue en estado líquido, 0 grados centígrados. Luego de acá va a haber un cambio de fase.
en el cual se va a transformar a hielo, igual a 0 grados centígrados. Esto ya es hielo. Luego, de acá, este hielo se va a seguir enfriando. Este es un calor sensible, a menos 8 grados centígrados. Esos son los calores que hay, ¿ya? Hay 1, 2, 3. Entonces tenemos que hallar 3 calores y luego sumar los calores, ¿no? Y ahí vamos a saber el calor que se dio el agua. Ya. Primero vamos a hablar de este calor. Calor 1, calor 2, calor 3. Calor 1. Masa por calor específico del agua por la variación de temperatura. El calor 1 va a ser igual a... La masa no va a variar, ¿no? En ninguna parte En ninguna parte porque la masa no puede desaparecer, ¿no? O de la nada o aparecer nueva masa. Entonces la masa 300, calor específico del agua 1, variación de temperatura, la temperatura final 0, es a la que está yendo, ¿no? Es de 20 a 0 grados, menos la temperatura inicial 20. Entonces, eso sería 30 por menos 20, 30 por 1, 30, esto por menos 0, menos 20 va a dar menos 20, ¿no? 300, perdón, 300 por menos 20 da menos 6000 calorías. Ya. Este es el calor que cede el agua desde 20 grados a 0. Ahora el calor sensible, no, perdón, latente, es el calor 2. Entonces lo vamos a hallar acá. Calor 2. Masa por, en este caso el agua está perdiendo calor, ¿no? Está de estado líquido a sólido pierde. Entonces negativo. Menos el calor de fusión. Reemplazamos. Sería menos el calor de fusión es 80. Entonces el calor 2 sería 300 por menos 80. Menos 24.000 calorías. Ya, tenemos el calor 2. Ahora hallamos el calor 3, que es de el hielo de 0 grados hasta menos 8. Esto es calor sensible. Masa, calor específico por variación de temperatura. Acá no se tiene que confundir. El calor específico ya no es del agua, porque esto ya no es agua. Ahora esto es hielo. Entonces el calor específico es 0.5. Variación de temperatura. Temperatura final, menos 8. Menos la temperatura inicial, 0. Entonces, 300 por 0.5, 150. Esto da por menos 8, ¿no? Sería 150 por menos 8, menos 1200. Ya. Entonces tenemos los 3 calores. Simplemente el calor total va a ser la suma, ¿no? De todos estos. De calor 1, más calor 2, más calor 3. Calor 1, menos 6000. Calor 2, menos 24.000. Y calor 3, menos 1200. Simplemente suma. Menos 31.200 sale. Calorías. Entonces, ¿y el signo que nos representa? Nos representa pérdida de calor. Ya. Siempre cuando sea pérdida de calor les debe salir negativo. Y cuando sea calor ganado le sale positivo. ¿Tiene alguna duda? Con este ejercicio está todo claro. Puedo auxiliar en el calor 2, ese 80, ¿de dónde salió auxiliar? Ah, ya. Esto es el calor de fusión. Esto es de tabla, ¿ya? El calor de fusión es 80. Es gramos. A ver, acá está. Acá se los puse igual donde está. Sí, 80 calorías gramos, el calor de fusión y el calor de vaporización 540. Es de tabla, no cambia. Muchas gracias, auxiliar. Ya. Sería
Ahora la 2 dice, ¿qué cantidad de calor se debe quitar a 4 litros de agua que están a 80 grados centígrados para convertirlo en hielo a menos 10 grados centígrados? Acá nos están dando volumen, ¿no? Y a nosotros no nos sirve el volumen. Entonces podemos transformar este volumen a masa con la fórmula de densidad. Densidad igual masa sobre volumen. Masa igual densidad por volumen. Densidad del agua, 1. Volumen, 4 litros. 4 litros vamos a tener que transformar. 4 litros. Lo vamos a hacer todo en gramos ya, porque es más sencillo así. CGS. Entonces sería 1 litro es 1000 gramos. Entonces esto va a ser igual a 4000 gramos, ¿no? 4 litros igual a 4000 gramos. Ya. Dice que el agua está a 80 grados centígrados para convertirlo a menos 10. Ya. Lo mismo, dibujamos lo mismo. Primero el agua está a 80. Luego va a pasar a estar a 0. Y luego va a pasar a estar a estado sólido a menos 10. Y entonces son dos calores, ¿no? Este el calor 1 y este el calor 2. Entonces encontramos, ¿no? Calor 1 va a ser igual a masa por calor específico del agua por variación de temperatura. La masa, 4000 gramos. Coeficiente, calor específico del agua es 1. Por si acaso lo puse en gramos, porque el calor específico igual está en gramos, ¿ya? Acá está. Para que se puedan eliminar. Todos estos ejercicios normalmente se hacen en CGS. 1, variación de temperatura, temperatura final, 0, menos temperatura inicial, 80. Entonces encontramos eso, 40.000 menos 80, perdón, por menos 80, sería menos 320.000 calorías. Acá está bien, ¿no? Porque está perdiendo calor el agua. Por lo tanto, esto va a ser negativo, igual que el anterior. Estaba perdiendo calor. Ahora el calor 2 es de... Ah, no. No, me equivoqué acá. Me equivoqué. Aquí hay otro calor más. El latente y luego está el sensible. Bueno, perdón, el sensible. No, el latente sigue después el sensible acá. A menos 10. Ya, son 3 calores igual. El calor 2 sería simplemente masa por el calor de fusión. Acá está perdiendo calor, negativo. Masa 4000 menos 80. Que es de tabla, ¿no? Eso. Por menos 80 sale menos 320.000. ¿Ves? El mismo calor que pasa del agua de 80 a 0 es el mismo de que pasa del agua a estado sólido. Entonces ahora vamos a encontrar el calor 3, que ya es el último. Esto es un calor sensible, sería masa por calor específico por variación de temperatura. La masa es 4000, calor específico del hielo 0.5, variación de temperatura, temperatura final menos 10, menos temperatura inicial 0. Entonces sería 2000 por menos 10. Sería menos 20.000 calorías. Ahora el calor total. Va a ser nada más el calor 1 más calor 2 más calor 3. Menos 320.000 menos. A ver. Aquí, calor total va a ser igual. Menos 320.000 menos 320.000
menos 20.000. Entonces sería menos 660.000 calorías. O también menos sería 660 kilocalorías. Solamente lo dividen entre 1000. Pero acá no nos está diciendo. Pero es por si en los incisos del examen a veces les están en kilocalorías. ¿Tienen Una alguna duda? pregunta. Sí. De la carga 3, ¿de dónde sacas el coeficiente? Esto igual es de tabla, el calor específico del hielo. ¿Eso no ven? Ok. Sí, el calor específico del agua es 1, el calor específico del hielo 0.5, calor específico del vapor 0.48. Eso es de tabla. A ver, vamos con otro. Dice, un recipiente aislado con 2 litros de agua a 25 grados centígrados que se quiere enfriar hasta 4 grados centígrados, averigüe cuántos cubitos de hielo de 20 gramos cada uno habrá que añadir al agua, sabiendo que se extraen en un congelador de menos 10 grados centígrados. Ya. A ver, primero tenemos un recipiente que tiene 2 litros de agua. El agua está a una temperatura de 25 grados centígrados. 2 litros de agua en masa sería 2000 gramos. Y se quiere enfriar hasta 4 grados centígrados, ¿no? No pasa, no cambia. O sea, es un calor sensible, ¿no? Averigüe cuántos cubitos de hielo de 20 gramos. Masa de los cubitos, 20 gramos. Cada uno habrá que añadir al agua sabiendo que se extraen de un congelador de menos 10. Temperatura de los cubitos, menos 10. Ya. Aquí hay varias formas de hacerlo. Podemos hallar cuánto calor genera esto. Luego, cuánto calor necesitamos para esto. Luego dividirlo, ¿no? El calor necesario de esto con el calor que genera cada cubito y nos va a dar cada cuántos cubitos. Eso es lo que yo haría. O también se puede con el volumen. Bueno, lo mismo, ¿no? Porque simplemente decía masa sobre volumen igual. Y ya vamos a hacerlo con los calores. Primero vamos a hallar el calor necesario para que el agua pase de 25 grados centígrados a 4. Es simplemente un calor sensible. Entonces vamos allá. Masa por calor específico por variación de temperatura. La masa es 2000 gramos. Calor específico del agua es 1. Así, unidades. La variación de temperatura es temperatura final 4 menos temperatura inicial 25. Serían 2000 por 4 menos 25 sería menos 21. Sería 2000 menos 42.000. Ya, calorías. Este es el calor necesario para que el agua pase de 25 a 4. Ahora queremos hallar cuánto genera cada cubito, cuánto calor genera, cuánto calor hace que el agua ceda, ¿no? Entonces va a ser parecido. El calor que genera cada cubito va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de la temperatura. La masa de cada cubito es 20. Calor específico del hielo, 0.5. Para hallar acá, bueno, acá hay que hacer 2 calores. Es decir, el cubito va a generar 2 calores. Porque el cubito, que está a menos 10, va a pasar el cubito a estar a 0. Luego este cubito va a pasar a estar al estado de 4, ¿no?
perdón, acá es agua, que es 0. Luego el cubito va a pasar a estar a 4 grados centígrados. Eso es lo que va a pasar con el cubito. Y luego va a estar ambos van a estar a 4, ¿no? Ese es como el equilibrio térmico, es 4. Entonces vamos a ver qué calor genera cada cubito en este trayecto. Luego vamos a dividirlo por menos 42.000. Entonces acá hay un calor 1 y acá hay un calor 2. Primero el calor 1 es un calor sensible. Calor específico, no, masa por calor específico por variación de la temperatura. Entonces, la masa del cubito es 20. Calor específico del hielo, 0.5. Variación de temperatura final 0 menos la temperatura inicial es menos 10, ¿no? Menos por menos más, 10. Acá esto va a salir positivo y está bien, ¿no? El cubito está ganando calor. Entonces sería 20, sería 10 por 10, 100, ¿no? Esto genera el cubito en esta transformación de acá. Ahora el calor 2. Ah, acá hay otro calor igual. Me confundí. Luego acá está el del 4 grados centígrados. Calor 2 y calor 3. Y el calor 2 simplemente masa por el coeficiente de dilatación de fusión. Va a ser positivo porque está ganando calor. Masa 20 por 80. 8 por 2, 16. 2, 0. Ya, entonces ahora el calor 3. Este ya es calor sensible, masa, calor específico, variación de temperatura. 20 gramos. Esto ya es agua, 1. Temperatura final 4 menos la temperatura inicial 0. Entonces sería 20 por 4, 2 por 4, 8, 80. Ya tendríamos los tres calores del cubito. Lo sumamos para saber cuál es el calor total que genera un cubito. Sería 100 más 1600 más 80, ¿no? 100 más 1600 más 80. 1780. Esto es lo que genera un cubito. Ya. Ahora lo que queremos saber es el número de cubitos. Lo que podemos hacer acá es simplemente, como esto genera un cubito, ya esto es lo necesario para bajar la temperatura de 25 a 0, vamos a dividirlo. Simplemente es 42.000. El símbolo en sí no importa, porque una vez que metamos los cubitos, el agua va a ceder, ¿no? Va a ceder. Eso no importa, simplemente queremos saber la relación que hay. 1700, porque si nos da negativo no pasa nada, digamos, ¿no? El número de cubitos no puede ser negativo. 42.000, 1780, 23.6 más o menos, 24 cubitos. No, 23.6 le vamos a poner cubitos. Eso sería. Ahora no hay que ponerle K, ¿no? Sería el número de cubitos. ¿Tienen alguna duda con esto? Bien. ¿Sí? ¿No tienen ninguna duda? Tengo una duda, ¿por qué lo dividiste, los dos calores? Eso no me quedó claro. Ah, ya. Lo que quería era una relación nomás. Por lo que pasa es que este calor es el calor necesario para que esta agua pase de estar de 25 grados a 4. Ese es el calor necesario, el calor total que necesitamos. Y esto es el calor que va a ser el calor que cada cubito hace que ceda el agua. Por ejemplo, si pones un cubito, va a perder esta agua menos 1780 calorías. Si pones dos, va dos veces 1780, ¿no? Por eso queremos saber cuántos cubitos se necesitan para llegar a 42.000, que ese es lo necesario.
para que el agua pase de acá a acá. Entonces, si, regla de 3 simple sería, pero yo directamente lo dividí. Sería regla de 3 simple, por ejemplo. Si un cubito genera 1780 calorías, queremos saber cuántos cubitos son necesarios para que generen 42.000, que eso es lo que, el calor necesario para que pase de 25 a 4. Es el agua que nos dieron. Simplemente regla de 3 simple. Multiplican, dividen. 42.000 por 1, 42.000 dividido en 3, 1780. Nos va a dar el número de cubitos. Ahora aquí. Se desea enfriar 5 litros de agua de 80 grados centígrados a 10 grados centígrados, para lo cual se introducen cubos de hielo de menos 15 grados centígrados. ¿Cuántos gramos de hielo deben introducirse? Ya. Hay que hallar la masa. Primero vamos a dibujarlo. Se desea enfriar 5 litros de agua. Lo vamos a pasar a masa, que sería 5.000 gramos de agua. Ya tenemos acá agua que está a 80 grados. Va a pasar a 10. Siempre 5 litros de agua de 80 a 10 grados centígrados, para la cual se introducen cubos de hielo. Los cubitos tienen una temperatura de menos 15. ¿Cuántos gramos de hielo necesitan introducirse? Acá es simplemente, es parecido, simplemente que ya no nos pide el número de cubitos. Nos piden en sí, es como hallar la masa, simplemente hay que despejar. Por ejemplo, digamos que en el otro teníamos 23 cubitos, ¿no? Si los 23 cubitos los pesábamos, nos iban a dar la masa. Y esa es como la masa total. Es así más o menos. Esa es la lógica que hay que hacer. ¿Cuántos gramos de hielo debe introducirse? Vamos a primero hallar el calor específico, perdón, el calor necesario para esta transformación. Ya es solo uno. Y luego vamos a hallar el calor que genera bueno, que no tenemos la masa. Vamos a hallar el calor. Primero este calor. Masa por calor específico por variación de la temperatura. La masa es 5.000. Calor específico del agua es 1. Temperatura final 10 menos la temperatura inicial 80. Sería 5.000 por menos 70. Sería menos 350.000 calorías. Ahora los cubitos. A ver. El cubito va a pasar por el calor, el calor sensible de 15 hasta 0. Luego va a pasar al calor latente. Y luego va a pasar al último, que va a ser hasta 10. Bueno, creo que ya sé más o menos lo que hay que hacer. Hay que dejarlo todo en función de la masa. Luego despejamos masa. A ver, calor 1. Masa por calor específico por variación de la temperatura. Calor 1 va a ser igual a la masa. No tenemos la masa, ¿no? Eso tenemos que hallar. Vamos a dejarlo en relación a la masa. No vamos a tocar la masa. Calor específico 0.5. Temperatura final 0 menos la temperatura inicial, menos por menos más, 15. Y la masa la dejamos aparte.
0 por 15 me va a dar 7.5 masa. Esta la dejamos así. Lo dejamos expresado en función de masa. Luego vamos a despejarlo. Luego el calor 2 es latente. Masa por el coeficiente de fusión. Acá estamos ganando calor, entonces positivo. Simplemente lo vamos a dejar como 80 masa. Calor 3. Esta es sensible. Masa, calor específico, variación de la temperatura. No tenemos masa. Acá sería calor específico 1. Variación de la temperatura sería temperatura final 10 menos 0. Sería 10 M. Ya. Acá ya tenemos los calores. Hay que igualar algo. Podemos igualar el calor ganado igual a calor perdido. Ya, ya. Entonces lo que vamos a hacer va a ser primeramente hallar el calor total del hielo, como hicimos en el anterior. Vamos a esto, lo vamos a separar, ¿ya? Así, digamos. Calor total del hielo va a ser igual a la suma de todo, ¿no? 7.5 M más 80 M más 10 M. Sería 97.5 M. Ahora lo que vamos a usar es el equilibrio térmico, que es el calor ganado es igual a menos el calor perdido. ¿Ya? Entonces lo vamos a hacer en otra diapositiva. Ok. Ya. Entonces, vamos a utilizar el equilibrio térmico, que es simplemente calor ganado igual a menos calor perdido. Entonces, ¿quién gana calor? El hielo. ¿Quién pierde calor? El agua. Ya. ¿Cuál es el calor del hielo? 97.5 M. Menos el calor del agua, que es menos 350.000. Ya. A ver, está bien. Ahora, simplemente vamos a despejar M. Menos por menos más. 350.000. 350.000 sobre 97.5. Sale 3.589.7. 3.589.7 gramos. 74 gramos. Y ese sería el resultado. ¿Tiene alguna duda sobre este ejercicio? Auxiliar, en estos pequeños gráficos, ¿siempre van a ser 3 calores para este tipo de ejercicio? ¿O pueden haber más calores? Pueden haber más calores. Puede ser igual de casi. Es que tienen que verlo, ¿no? Tienen que analizarlo bien, digamos. Aquí en este caso era de menos 15 hasta 10. De menos 15 pasa de menos 15 hasta 0. Sigue siendo hielo, después un calor latente y luego el calor latente hasta 10. Puede ser igual de hielo gaseoso. Ahí serían altísimos calores, ¿no? Así que tienen que analizarlo. Después pasa. Por si acaso, la temperatura en la que el estado líquido pasa a gaseoso es 100 grados.
Por ejemplo, que les pidan hasta 100, 101 o 100, arriba de 100, entonces sería 100, luego sería vapor, y luego, digamos, 150, digamos, vapor, y así. Y tienen que analizar todos esos calores. Ya, ¿alguna otra duda? Ya. Ahora acá tenemos, dice, un calorímetro de aluminio tiene una masa de 300 gramos y contiene medio litro de agua a 70 grados centígrados. Se introducen 200 gramos de hielo a menos 6 grados centígrados, de modo que se funde todo el hielo. Calcular la temperatura final. Esto es puro equilibrio térmico. Vamos a poner los datos. Cuando es calorímetro, es puros equilibrios térmicos casi. Primero, masa del calorímetro, que nos están diciendo que es de aluminio. Hay que fijarse el calor específico del aluminio después. Un calorímetro de aluminio tiene una masa de 300 gramos. Luego dice que contiene medio litro de agua. Esto es 500 gramos, ¿no? Masa del agua, 500 gramos. A 70 grados centígrados, tanto el calorímetro como el agua. Están a 70. Se introducen 200 gramos de hielo. Masa del hielo, 200 gramos. A temperatura del hielo, -6. Y va a haber un equilibrio térmico, ¿no? Eso es lo que nos pide. ¿Cuál es el equilibrio térmico final? El equilibrio del agua. Entonces, tenemos que analizar. Lo que se hace acá es el equilibrio térmico, que es calor ganado igual a menos calor perdido. En este caso nos podemos dar cuenta, por obvias razones, que el hielo va a ganar calor. Y bueno, si el hielo gana, lo demás va a perder, ¿no? El calorímetro, tanto como el agua, van a perder calor. Aquí nos podemos dar cuenta. Pero hay casos en los que no se pueden dar cuenta, por ejemplo, en los que es agua, digamos, agua de 5 grados, lo ponen a agua de 30 con calorías, o sea, cosas que están bien cercanas, en las cuales no se puede dar mucho cuenta. En ese caso, simplemente ponen calor ganado más calor perdido igual 0. Y reemplazan, es lo mismo. Pero en este caso sí se puede saber quién gana calor y quién pierde. Ya. Los que van a ganar calor va a ser el calorímetro más el agua. Los que pierden calor va a ser el hielo. Entonces, eh, entonces vamos a reemplazar, ¿no? Sería el calor del calorímetro. El calorímetro va a estar a 70 grados y de 70 grados no va a pasar a estar a estado sólido, ¿no? El hielo es de 200 gramos, pero no lo va a pasar a estar en estado sólido en este caso. Aquí podemos darnos cuenta porque le está demasiado a una temperatura muy alta, digamos. Y esto no está tan alto, digamos, está a -6. Si introducimos, esto no va a pasar a estar a estados sólidos, no va a pasar a estar a 0, no va a llegar a esta temperatura. Pero esto nos damos cuenta por lógica. Hay casos en los que no podemos darnos cuenta así. En ese caso, ya saben, simplemente lo ponen todo a un lado. Ya, el calor del calorímetro simplemente va a ser 1. El calor sensible, masa por calor específico del calorímetro, masa del calorímetro, por la variación de temperatura, más el agua. El agua está igual a la misma temperatura, solo va a tener un calor. Masa del agua, calor específico del agua, variación de temperatura. Igual, calor del hielo. El hielo va a tener 2, ¿no? Claro, va a tener 2. Un sensible y un latente.
Porque el hielo va a pasar de -6 a 0 y de 0 va a seguir incrementando. Entonces son dos. El primero, masa del hielo, calor específico del hielo, variación de temperatura, más masa del hielo y calor de fusión. En este caso, el hielo está ganando calor. Entonces, es positivo. Ya, esta sería la ecuación. De acá tenemos que despejar temperatura final. Es larguito, ¿no? A ver. Masa del calorímetro, calor específico del calorímetro. Esto es temperatura final menos temperatura inicial. Más masa del agua, calor específico del agua. Temperatura final menos temperatura inicial. Aquí las temperaturas del agua y del calorímetro es la misma. La inicial. La final, la final igual va a ser la misma, ¿no? Pero en el hielo la de inicial no es la misma. Sería masa del hielo, calor específico del hielo, temperatura final menos temperatura inicial. Más masa del hielo por coeficiente de fusión. Hay que multiplicar cada uno. A ver. Sería masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura final, menos masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura inicial. Más masa del agua, calor específico del agua, temperatura final, menos masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial. A ver, acá tienen que buscar si algo que se vuelva a cero, digamos, para ir reduciéndolo. Por ejemplo, acá la temperatura final, la temperatura inicial del hielo es -6, la temperatura final va a ser 0. No, no se puede, o sea que esto va a ser -6. No, no se puede reducir nada. Y acá sería masa del hielo, calor específico del hielo, temperatura final, menos masa del hielo, calor específico del hielo, temperatura inicial, más masa del hielo, coeficiente de fusión. Ya. Vamos a despejar este signo, lo vamos a eliminar, cambiando los signos a todos. Este pasa a estar en más, este pasa a estar en menos. Ya. Ahora, vamos a tener que despejar temperatura inicial. No, perdón, temperatura final. Todas las temperaturas finales las mandamos a un lado. Masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura final. Más masa del agua, calor específico del agua, temperatura final. Igual. Ah, no, falta uno. Falta este. Menos pasó con más. Masa del hielo, calor específico del hielo por temperatura final. Y ya estaría. Entonces pasamos lo que estaba acá. Sería menos pasa con más. Masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura inicial. Después más masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial. Luego acá sería, este está con menos, pasa con más, está bien. Acá sería más masa del agua, no, perdón, del hielo, me estoy confundiendo. Calor específico del hielo, temperatura inicial. Menos masa del hielo por coeficiente de fusión. Eso sería. A ver, masa del hielo. Este es hielo. Acá me voy a confundir, esto va a ser agua. H2. Ya. Este es agua. Este igual es agua. Y este es hielo. Y ahora despejamos, bueno, factorizamos temperatura final. Masa del calorímetro, calor específico del calorímetro,
más masa del agua, calor específico del agua, temperatura, no, no. Sí, la temperatura final estamos factorizando. Masa del agua, calor específico del agua, más masa del agua, calor específico del agua. A ver, creo que acá me equivoqué, porque acá tengo dos de lo mismo. Este creo que es de hielo, ¿no? Temperatura. Sí, ese debe ser del hielo. Temperatura, bueno, sin temperatura final. Claro, porque el hielo tiene una temperatura final y esta la pasé a otro lado. Sí, es de hielo. Y simplemente, acá es lo mismo, ¿ya? Copian lo mismo. Despejamos temperatura final. O sea, pasamos a dividir esto. Sería, luego esto sería masa del calorímetro, calor específico del calorímetro, temperatura inicial del calorímetro, obviamente, masa del agua, calor específico del agua, temperatura inicial, más masa del hielo, calor específico del hielo, temperatura inicial, menos masa del hielo, calor de fusión, que es 80. Y acá sería esto, ¿no? Lo que está acá arriba. Luego reemplazan los datos y estaría. Entonces, agua, masa del hielo, calor específico del hielo. A ver. Acá reemplazamos los datos. Ya. Primero, masa del calorímetro, 300 gramos. Calor específico del calorímetro. Aquí no tenemos, ¿no? Es el calor específico del aluminio. A ver, lo voy a buscar. Mm, 0,22 calorías. Acá lo voy a anotar. Calor específico del aluminio, 0,22. Que es calorías, gramos. Calor específico del calorímetro, 0,22. Por la temperatura inicial del calorímetro, 70. Más masa del agua, es 500. Calor específico del agua, 1. Temperatura inicial del agua, 70, ¿no? Más masa del hielo, es 200. Calor específico del hielo, 0,5. Por la temperatura inicial, que es -6. Luego sería menos la masa del hielo, 200, por 80. Calor de fusión. Eso ponen arriba. Abajo, masa del calorímetro, 300 igual, por calor específico, 0,22. Después sería más masa del agua, que es 500, por 1, más 200 por 0,5. Eso lo ponen en su calculadora y me dicen cuánto les sale. Eso es la temperatura final. Aquí lo pongo. 6 auxiliar. 6, Y 4,56. 4,56. ¿Eso? ¿Está bien? Falta un 3 delante, auxiliar. Ah, ya, 34,56. Ya. Sí, si se dan cuenta, es mayor a la del hielo, menor a la del agua y el calorímetro, así que está bien. Estaría bien. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Es mayormente no despeje y no equivocarse.
No hay duda. Sí, ¿qué pasó? En esta parte de aquí el ejercicio solo es como despeje nomás de todas las de las fórmulas de cada uno de estos, de los ejercicios, de los calorías da. Ajá, o sea, es poner el equilibrio térmico, ver quiénes ganan calor, quiénes pierden. Luego los reemplazás, digamos, y después, depende de lo que te pide el ejercicio, despeja. A veces te pide la temperatura final, a veces te pide una masa, un calor específico, no, depende. Gracias, auxiliar. Esta es la manera larga, igual, bueno, o sea, así amontonado. Igual puedes sacar esto aparte, luego esto aparte, digamos, si querés. Luego directamente poner el número, que te va a salir acá un número, igual acá otro número. Igual, cada uno tiene su forma de hacer. Después acá, ahora otro ejercicio. Dice, en un calorímetro que tiene 440 gramos de agua, ya lo vamos a poner acá. Un calorímetro tiene una masa de 400 gramos de agua, masa del agua. Y esto está a una temperatura de 9 grados centígrados. Se introduce un trozo de hierro de masa de 50 gramos, masa del hierro, 50 gramos, y la temperatura del hierro, 90 grados. Una vez alcanzado el equilibrio, la temperatura es de 10 grados centígrados. Temperatura final de ambos es la temperatura de equilibrio. ¿Cuál es el calor específico del hierro? Dato, calor específico del agua 4180 joules sobre kilogramo por Kelvin. Ya. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente pasar todo a Kelvin y a kilogramo, ¿ya? Para poder trabajar con este calor específico. Es igual lo mismo, calor ganado igual a calor perdido. Pero acá no me están dando la masa del calorímetro. Creo que hay que sobreentenderlo. Mm, ya. No, no vamos a utilizar, o sea, es un calorímetro como que está en un, ¿cómo se dice? Ideal, digamos, ¿ya? Es un calorímetro ideal, en el cual no vamos a utilizarlo, no vamos a usarlo, no vamos a tomarlo en cuenta. Es que hay calorímetros, digamos, en los que tienen un material especial, en los que casi no pierde calor, que no hay pérdidas, ni gana ni pierde. Ya. Calor ganado va a ser igual a menos calor perdido. Primero vamos a reemplazar, a cambiarlo, ¿no? 400 gramos, 0.4 kilogramos, 9 grados centígrados a Kelvin, es simplemente sumarle 273. 440 gramos. O sea, cierto, me equivoqué. 0.444. Esto sería 273 más 9, 282 grados Kelvin. Después acá sería 0.05 kilogramos. Y esto sería 363 grados Kelvin. Y este es 283 grados Kelvin. Ya. Ahora vamos a ver quiénes ganan calor. El que gana calor sería el agua, calor del agua, porque la pieza de hierro está a una temperatura de 90 grados centígrados, ¿no? Es el agua y el que pierde sería el, la pieza de hierro. Ya. El agua simplemente va a tener un calor sensible. Entonces sería masa del agua por calor específico del agua por variación de temperatura, menos masa del hierro
calor específico del hierro, variación de temperatura. Ya. Hay que hallar el calor específico del hierro. Esto. Entonces hay que despejar eso, ¿no? Masa del agua, calor específico del agua, variación de temperatura. Esto sería menos masa del hierro, calor específico del hierro, variación de temperatura. Esto que estamos multiplicando va a pasar a dividir y esto también, ¿no? Lo pasamos directamente. Menos masa del hierro por variación de temperatura. Ya. Entonces vamos, y siempre ahora reemplazamos los datos. Masa del agua, 0,44. Calor específico del agua, 4180. Variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial del agua. Temperatura final del agua, 283 Kelvin. Menos temperatura inicial del agua, 282 Kelvin. Ah, no. A ver, a ver. Ah, sí, está bien. Está bien, ¿no? Ya, está bien. 280 y la temperatura final y la temperatura inicial 282. Abajo, menos masa del hierro, 0,05 por temperatura final del sistema de 283 y la temperatura inicial del hierro en este caso va a ser 363. Ya. Eso lo ponen en su calculadora y me dicen cuánto les sale. Los 459 auxiliar, coma 8. 459. 8. Menos, pero auxiliar. Ahí. Menos 459,8. Sería joules sobre kilogramo sobre Kelvin. ¿Ya? Por eso es que sale un valor así, digamos. No sale un valor pequeñito como, no sé, 3 por 10 a la menos 3, digamos, o 3 por 10 a la menos 5, porque está en un sistema diferente. El calor específico del agua es 4180, entonces el calor específico en este caso del hierro va a ser 459,8 joules kilogramo sobre Kelvin. En ese sistema, ¿no? En el sistema internacional sería. Casi no se ocupa así este sistema. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Claro, auxiliar. Está más fácil que... Ya. Ahora las 7. Dice, un calorímetro de aluminio con dos masas de 100 gramos contiene 250 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico de 10 grados centígrados. Dos bloques metálicos se ponen en el agua. Uno es una pieza de cobre de 50 gramos y el otro un bloque que tiene una masa de 70 gramos. Y está originalmente a una temperatura de 100 grados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final de 20 grados centígrados. Determinar el calor específico de la muestra desconocida. Uy, este está larguísimo. Y ahorita lo hacemos. A ver, ¿cuál más hay? Ya. A ver. Un calorímetro de aluminio tiene una masa de 100 gramos. El calorímetro, masa del calorímetro. Es aluminio, ¿no? Ya, ahorita escribimos el calor específico del aluminio. Y contiene 200 gramos de agua. 250 gramos de agua. El calorímetro y el agua están en equilibrio térmico a 10 grados centígrados. Temperatura, tanto del calorímetro como del agua, 10 grados centígrados. Esto es la temperatura inicial. Sí,
porque luego de meterle 2 bloques va a pasar a estar 20 grados centígrados. Esta es la temperatura inicial del calorímetro y del agua. Ahora, dice 2 bloques metálicos se ponen en el agua, se introducen dentro, ¿no? 2 bloques metálicos. Uno es una pieza de cobre, masa del cobre. Cobre sería 50 gramos, que está temperatura inicial del cobre, se le va a poner 80 grados. El otro bloque tiene una masa desconocida, o sea, es un bloque que no se sabe de qué, o sea, de qué es el bloque, puede ser de cualquier metal, que esto tiene 70 gramos, y está a una temperatura inicial, masa desconocida de 100 grados. Todo el sistema se estabiliza a una temperatura final, ya, temperatura final del sistema, 20 grados. Determinar el calor específico de la muestra desconocida. Lo mismo, ¿no? Calor ganado igual a menos calor perdido. A ver, el que gana calor, en este caso va a ser el agua, porque si se dan cuenta el cobre y la muestra desconocida están a una temperatura superior, entonces va a ganar solamente el agua. Pero lo bueno es que solamente tiene un estado, o sea, solamente va a tener un calor sensible. ¿Por qué? Porque no está, o sea, no es hielo y tampoco va a sobrepasar los 100 grados, ¿no? Porque solo tenemos esto que está la desconocida que está a 100 grados que va a bajar, no va a llegar a 100 grados. Así que lo bueno es que tenemos un calor de los que ganan. Los que pierden va a ser el cobre y va a ser la muestra desconocida. Y también van a tener cada uno un calor. Así que no está tan complicado. Calor ganado, calor del agua, masa del agua, calor específico del agua, por la variación de temperatura. Igual, menos el calor perdido, masa del cobre, por calor específico del cobre, por variación de temperatura, más masa masa desconocida, por calor específico desconocido, por variación de temperatura. Ya. A ver. Vamos a encontrar, creo que mejor las variaciones de temperaturas para no hacerlo tan largo. Porque aquí, la variación de temperatura del agua, aquí, variación de temperatura del agua, ¿no? Y del calorímetro, aunque, cierto, el calorímetro es de aluminio, me estaba olvidando. Coeficiente del aluminio, 0.22. Y acá el calorímetro igual está, ¿no? Sí, está largo, ¿no? Ahí. Ya, vamos a sacar las variaciones de temperatura, tanto del calorímetro como del agua. Acá, calorímetro y agua. Simplemente es temperatura final, 20, menos temperatura inicial, 10, ¿no? 20 menos 10, 10. Tenemos la variación de temperatura, y tenemos este. Ahora, la variación de temperatura del cobre, igual la vamos a sacar, para no estar escribiendo todo. Creo que vamos a sacar directamente, o sea, lo vamos a poner con números, ¿ya? No va a ser como el anterior que estuvimos despejando. Y lo estoy mencionando bien complicado. Ya, la variación de temperatura del cobre es la temperatura final del cobre, en este caso es 20, que es de todo el sistema, y la temperatura inicial, que es 80. 20 menos 80, a ver, temperatura final es 20 menos la temperatura inicial, 80, sale menos 60. Esa es la variación de la temperatura del cobre. Ahora la variación de la temperatura de la muestra desconocida. Temperatura final, 20 menos 80. Menos 100, perdón. Sale menos 80. Las variaciones. Ya. Vamos a ir reemplazando. Vamos a sacar de acá un número directamente porque nos piden esto de acá, ¿ya? Esto lo podemos dejar como un número para después calcular simplemente el calor específico.
Y a ver, masa del calorímetro es 100. Calor específico del calorímetro, 0.22. Variación de temperatura del calorímetro, 10. Más masa del agua, 250. Calor específico del agua, 1. Variación de temperatura del agua, 10. Esto es lo mismo. Entonces vamos a sacar esto bien. 100 por 0.22 por 10 más 250 por 1 por 10. 2720. Ya. A ver, esta parte de acá tenemos todo. Lo vamos a dejar igual como número. Sería masa del calorímetro. Acá lo vamos a poner ya. Masa del calorímetro, no, perdón, masa del cobre, 50. Calor específico del cobre, no nos lo dan. Tenemos que sacarlo. Tenemos que buscarlo en tabla. A ver. 0.094. Calor específico del cobre, 0.094. Ya. Ahora, calor específico del cobre, 0.094. Variación de temperatura del cobre. A ver, ¿dónde está? Menos 60. Y lo demás lo dejamos igual. Masa desconocida, calor específico desconocido, variación de temperatura. Esto nos va a dar 50 por 0.094 por menos 60. Nos sale menos 282. Así es más sencillo de hacer. Ya. Tenemos la masa desconocida, tenemos. La variación de la temperatura desconocida también. Despejamos, ¿no? Entonces este menos lo vamos a pasar dentro del paréntesis. Calor específico desconocido, variación de temperatura. Esto va a pasar con menos. Igual, la masa va a pasar a dividir. Igual la variación de temperatura, ¿no? Calor específico desconocido. Esto va a ser igual a 2720 menos 282. Menos la masa desconocida, 70. Por la variación de la temperatura desconocida, menos 80. ¿Cuánto sale eso? O 35 sería. 35. 0,435. Ah, ya, 0,435. Ya. Eso sería. A ver, según la tabla, yo les voy a pasar después una tabla. Esto sería 0.435 es berilio. Entonces, o sea, la pieza sería berilio. A ver, acá lo vamos a poner. Esto es caloría, gramos centígrados. A veces les pide, no les pide, simplemente les pide determinar qué elemento es. Sería elemento berilio. Sería berilio. Ya. ¿Alguna duda con este ejercicio? Todo claro. Es similar al anterior que hicimos, auxiliar, al Sí, primero que hizo. similar a este. Solamente que saqué, digamos, saqué los números de acá. Aquí no, digamos, aquí siempre lo dejé todo igual. Si hiciéramos el mismo movimiento que el último que hizo, ¿nos saldría el mismo resultado entonces? Ajá, sí, saldría el mismo. Si sacan, digamos, de acá un número, de todos los datos que tienen, sacan un número y al final igual despejan bien, les va a salir igual lo mismo, 74.56. Este método es largo y a veces es chiposo, ¿no? Por eso es mejor utilizarlo con números, digamos, como acá. Una pregunta, ¿el examen el ingeniero suele poner ejercicios así Sí, o sí, el ingeniero suele poner más que todo como el de los cubitos, pone como este, de cuántos cubitos, cuántos gramos de hielo, así, de esos pies.
Otra pregunta, digamos, si ya le ponemos la fórmula ya despejada sin hacer todo el despeje, ¿no se molestará? En estos casos, en el caso de calor ganado igual a menos calor perdido, no hay fórmula No. despejada. Ajá, ya. Cada ejercicio hay que despejar. Ya. Vamos con el último. Un vaso cuya capacidad calorífica es despreciable contiene 500 gramos de agua. Un vaso tiene una masa de 500 gramos, masa del agua. Y la temperatura del agua es 80 grados centígrados. ¿Cuántos gramos de hielo a la temperatura de menos 20 grados centígrados han de dejarse caer dentro del agua para que la temperatura final del sistema sea 50 grados centígrados? Lo mismo. Primero, vamos a calcular el calor necesario para que el sistema pase a tener 50 grados centígrados de 80. Y los cubitos nos están dando simplemente la temperatura inicial de los cubitos de hielo, menos 20 grados centígrados. Igual hay que calcular el calor de los cubitos, ¿no? Primero esto, que es simplemente un calor. Calor sensible es masa del agua, calor específico del agua, variación de temperatura. La masa del agua es 500, calor específico del agua es 1, la variación de temperatura es temperatura final 50 menos la inicial 80. Como ven, el agua está perdiendo calor, ¿no? De 80 pasa a 50, por lo tanto va a salir negativo. 500 menos 15.000 calorías. Ya. Este es el calor necesario para que el sistema pase de 80 a 50 grados centígrados. Ahora lo que vamos a hallar es lo mismo, el calor que genera cada cubito, pero lo vamos a dejar en función a la masa y luego despejamos la masa. Como es lo mismo que otro ejercicio que ya hicimos. Entonces, el cubito primero va a estar a menos 20 grados centígrados, luego el cubito va a pasar a estar a 0 grados centígrados. Este es un calor. Luego este cubito va a pasar a estar en estado líquido, igual 0 grados centígrados. Y luego el cubito tiene que pasar a estar a 50, ¿no? Que es el estado de equilibrio térmico. Eso. Calor 2, calor 3. 3 calores. Ya. Calor 1. Esto es un calor sensible. Masa del hielo, calor específico del hielo, variación de temperatura. Entonces, la masa del hielo es... Ah, no, la dejamos, ¿no? La dejamos en función. Calor específico del hielo es 0.5. Variación de la temperatura final va a ser 0, menos la temperatura inicial, menos 20, menos por menos más, 20. Masa. 0.5 por 20, 10. 10 M. Ahora el calor 2. Este es un calor latente, simplemente es masa por, acá está ganando calor, ¿no? El hielo gana calor para volverse líquido. Entonces, positivo. Como no tenemos la masa, simplemente le dejamos como 80 M. Ya. Ahora el calor 3. Este es un calor sensible, masa del agua, calor específico del agua, variación de temperatura. Ya. La masa del agua es la misma, o sea, no, perdón, no hay masa. La dejamos expresada, el calor específico es 1, variación de temperatura es temperatura final 50, menos la inicial 0. Entonces sería simplemente 50 M. Ahora, el calor total, acá lo pongo, va a ser nada más que calor 1 más calor 2 más calor 3. Va a ser 10 M más 80 M más 50 M. Sería 80, 90, 140.
Ya tenemos el calor. Simplemente ahora hacemos un equilibrio térmico, ¿no? Calor ganado igual a calor perdido. A menos calor perdido. Lo hacemos acá. Calor ganado igual a menos calor perdido. El que gana calor son los hielos. El hielo, que es 140 M, menos el que pierde calor es el agua, menos 15.000 calorías, menos 15.000 calorías, ¿no? Menos por menos más. Despejamos masa. $140 sería 15.000 sobre 140. 107,14 gramos de hielo. Y esa sería la respuesta. ¿Y alguna duda? Todo claro. Ese sería el último ejercicio. ¿No tienen dudas? Parte ninguno. Ya. Entonces, con eso acabaríamos. Y nos veríamos el próximo sábado igual, a la misma hora. Ya. Entonces, nos vemos. Y ya saben, si tienen dudas de sus tareas, por el grupo. Chao, chao. Hasta luego, Oxy. Hasta luego.